Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 28 del mes séptimo del año 2026. Martes de ayuno congregacional. En nuestra comunidad tenemos por costumbre los martes hacer una dieta mental, ese ayuno congregacional conforme a la porción que estamos estudiando. Y en este tiempo estamos estudiando la porción que se conoce como, por consiguiente, la porción de la riqueza, de la abundancia, donde nos señalan las consecuencias de haber oído, escuchado y puesto por obra este mandamiento que acabamos de escuchar. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esa consecuencia es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ti mismo es de lo que hoy hablamos, cada uno de nuestras propias acciones, pensamientos y sentimientos. Y por eso en esta porción nos habla de que no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el transcurso de estos minutos que vamos a tomar para reflexionar antes de iniciar este nuevo día, dándole gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita y por tener vida y saber que todo lo que tenemos pues lo podemos dar. Y es así como hoy recordamos que estamos en el día 14 del mes de Av, y al caer la tarde se inicia el día 15, el día de las almas gemelas, la culminación de la reparación, de la restauración del templo. Esos 6 días conforme fuimos creados. Entonces, si fuimos creados en 6 días desde el amor, pues vamos a reconstruir, vamos a despertar ese amor que estaba dormido en nosotros. Vigilar con ansiedad es alimentar el miedo y ocultar el amor. Y por eso cada vez que estás pendiente de que te llegue algo, algún dinero, alguna respuesta a la oración, y si vigilamos que esto llegue con ansiedad, pues estamos alimentando el temor, pero el amor vence el temor. Y por eso hoy estamos dando la respuesta en este tiempo de ayuno congregacional, en la porción de las consecuencias. Siempre que hacemos el ayuno o la dieta mental de la manera correcta, nos estamos dando cuenta que la vida es energía, que no solo llega por el pan que nosotros ingerimos en nuestro cuerpo, que también nosotros somos generadores de energía. Esa energía ni siquiera proviene, no se origina en lo que comemos, sino en lo que emitimos. Esa energía nos la da la luz y el sonido, lo que se conoce como maná. Entonces por eso las escrituras dicen, bueno, esa manera de tentarnos es que consigamos mucho pan y almacenemos en graneros, pero todo por eso te está diciendo, es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Bueno, de la boca de Elohim, de la boca de Dios, salió la manera de cómo nos creó. Y por eso hay una manera de nutrir nuestro vientre y hay una manera de nutrir nuestra alma. Y nuestra alma se nutre solo y exclusivamente de la palabra. Y es la que hoy queremos alimentarnos y despertar esa palabra de poder que genera fuerza espiritual de vida. Y entonces pues viene esa pregunta, ¿cómo sería tu vida si lo tuvieras todo? Si lo que digas se manifiesta. Ese es el estado original. Así éramos en el principio, así somos, solo que se nos olvidó. Entonces por eso el olvidarnos genera una consecuencia de escasez, de enfermedad, de miseria, de separación, obviamente del verdadero estado de ser. Pero así como Jacob, de ahí viene la palabra eket o consecuencia. La palabra eket literalmente traduce como talón, venía agarrado del talón. Esa batalla entre lo material y lo espiritual es en nosotros mismos. Pues Jacob venía desde el vientre de su madre agarrado del talón de Esaú, y entonces
pues eso genera también después la pelea con el ángel de la muerte. Y por eso enfrentar esto a ese Esab, o a esa naturaleza animal que nos quiere matar, hacer morir lo terrenal para que nazca lo celestial. Y por eso, pues ese mundo material que nos permite entender que en el vientre interior te quiere matar. Y la manera de cómo hacernos morir el verdadero ser es a través de la emoción egoísta, el querer solo para nosotros y no para nuestro cuerpo. O sea que ese campo de batalla está dentro, allí en la emoción. Y por eso, pues, Jacob, que traduce como talón, que es una metáfora de lo que sucede en nuestro interior, de lo que le sucede al nivel de conciencia del alma, de acuerdo a cómo lo estemos experimentando, pues le tenía miedo a su hermano Esaú o Esab. Y realmente ese miedo es el miedo a lo externo, y que ese miedo que te hace pensar que que es peligroso que tengas dinero porque te secuestran, que ese negocio es riesgoso, como no tomas el riesgo, pues entonces no lo haces. Y es por eso que en cosas prácticas de la vida diaria podemos entender lo profundo y que es tan sencillo, de que a veces lo complicamos, del mundo de la verdad, del mundo de la energía, del mundo de la emoción. Entonces a veces ese yo interno, para proteger ese estado de ser de pobreza, pues nunca pone el negocio, nunca encuentra el empleo. Entonces siempre hay como un yo que está en mí pero que no soy yo, es que esto quiere tomar ese territorio y siempre nos está mostrando el mundo exterior para que nunca mires la realidad que sucede solo y exclusivamente en el interior. O sea que el Todopoderoso nos dio la capacidad de crear riquezas, de ser creativo. Eso es lo que dice en el capítulo 8 del libro de Barín, de Deuteronomio. Y por eso el mundo exterior, pues no es tu hermano ni tu amigo. El mundo exterior es tu reflejo de tu mundo interior. Y es por eso que viene allí la manera de cómo miramos el mundo exterior sin tener en cuenta el mundo interior. Y eso provoca miedo. Por eso el recordar el trauma, el problema, el divorcio, la quiebra, y traerlo al presente y solamente mirarlo, entonces allí entiendes que ese problema, que ese trauma, que esa traición, no te traicionaron. Simplemente esa persona tomó la decisión de irse con otro. Es una manera de mirar. Y cuando nosotros miramos que no somos ni la traición, ni la quiebra, ni el problema, ni la escasez, sino que somos el que ve. Tú eres el que ve, y ahora veo que lo puedo reparar, que simplemente era un trauma del pasado, que genera una energía negativa en el presente y me hace sentir miedo e inseguridad por mirar las cosas físicas, tomándolas como realidad sin darme cuenta que yo mismo puedo generar una realidad distinta. La verdadera realidad es que somos sanos, alegres, y que esa separación que está sucediendo en el mundo exterior es porque ya nos separamos del mundo creativo, nos divorciamos del Todopoderoso. Por eso, pues el divorcio no hay problema, porque te puedes volver a casar. El problema es que no entiendas el mensaje de cada divorcio, que no nos estamos divorciando de la persona, ni del dinero, ni de la salud, sino del Creador de vida. Nos estaríamos divorciando del Señor, de la luz. Si somos vasija, la palabra para vasija en hebreo es klip, y klip, de ahí viene klipot, cáscara, que es como la vasija, y lo que llena la vasija es la luz, el or. Entonces, si nuestro cuerpo es la vasija
y no le permitimos que se llene de luz, sino de problemas y dificultades, y quedan allí como registro, como una huella energética. Eso es lo que se llama psiquis. Cuando esa huella energética no se ha reparado, entonces viene esa psicosis de que como que no está bien el asunto, aunque esté bien, y con esa energía negativa pues atraemos cosas negativas, y por eso pues allí en ese tipo de personas que actúan de esa manera, pues Dios se convierte en la disculpa de muchas personas para culpabilizar a alguien, para echarle la culpa al clima, al creador, al dignatario, al presidente de turno, o al jefe, o a los padres, echándole la culpa a alguien sin darnos cuenta que nosotros estamos generando nuestra propia realidad. Esos secretos del éxito pues están allí en el verso 1 y 2 de esta porción semanal. Por consiguiente, como consecuencia, por haber oído y puesto por obra todos estos decretos y estatutos que yo te ordené, yo te bendeciré, te prosperaré, unas consecuencias que generaron una causa, y esa causa que genera esas consecuencias es la obediencia. Por eso aquí viene qué es lo que nos provee, cuál es nuestro sustento. O sea que el sustento en sí no es el dinero. El dinero se consigue. El sustento es Yud, Hei, Bau, Hei. Yo soy Yahweh. Yo soy es un estado de ser. Esos 4 mundos superiores: emanación, creación, formación y acción. Esos 4 mundos que llegan a tu vida o te los entrega el universo, o el mundo, o el creador de todo el universo, cuando veas desde el mundo de la emanación, desde solo tú eres el que emanas. Y entonces por eso, pues ¿cómo se hace? Bueno, por 40 años. Esas 4 mundos tienen que cumplirse en los 4, los 10 enunciados. Entonces da 40 años, y por eso en cada uno de esos mundos pues había que multiplicarlo por 10, 4 por 10 da 40, porque año no es el tiempo que se mide por reloj. En hebreo la palabra para año es chaná, y chaná quiere decir transmutar. ¿Cómo podemos transmutar lo interior al exterior, lo divino a lo humano? Pues solo y exclusivamente conectando lo humano con lo divino, volviéndonos a comprometer con la luz de los mandamientos. Y es allí donde entendemos no la celebración, sino el ejercicio de cómo despertar lo que realmente somos, amor. Y por eso en esa emoción, que hay 6 emanaciones emocionales, o esos, se agregan el intelecto de la emoción. Al conocimiento se le llega la emoción. Si tengo el conocimiento de lo que soy y le pongo la emoción a ese conocimiento, pues entonces estaríamos reparando el hombre totalmente restaurado. Y esa es la batalla de Jacob con el ángel de la muerte, que son metáforas de nuestras propias batallas, donde ese cruce del Jordán es como la conexión. Jordán quiere decir como lugar más bajo, para podernos conectar con el mundo del reino, del Atsilut, del Malkut, perdón. Ese Yesod, que es la conexión, pues al conectarnos con los mundos superiores, pues establecemos esa conexión de lo superior, del modelo del cielo. Aquí en la tierra eso se llama reino. Entonces el reino de los cielos se ha acercado. El Padre nuestro, vénganos en tu reino. Cuando tu Padre es el emanador, el creador, el formador de tu estilo de vida, puedes decir: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Pero si tu Padre es la tristeza, el desánimo, la derrota, pues estarías atrayendo eso que no es. Y eso que no es lo conocido.
si has conocido en tu vida dificultades, problemas, deudas impagables, enfermedades incurables, problemas que no tienen solución y que se repiten en tu vida, pues eso es conocido para los miembros del cuerpo, para los órganos. Esa ley va en el cuerpo. Hay una ley en mis miembros, dijo el apóstol Pablo, que queriendo hacer lo bueno siempre me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, eso conocido, pues la carencia, cuando tengas, o sea, el esperar cuando tengas, o el esperar cuando logres, el siempre estar esperando, el miedo a la culpa, y el juicio constante, que son como programas en el inconsciente. Y aunque digas palabras bien dichas, pues aunque agradezcas, no entra al estado elevado, porque se agradece sin necesidad de nada de lo externo. Es la manera de conectarnos con el mundo interior. Cuando uno agradece de un agradecimiento sincero, por eso dice, y comerás y te saciarás y bendecirás. Allí le pusieron la palabra y le darás gracias, pero realmente es solo el comer, saciarse y bendecir. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene y le da gracias al Todopoderoso, eso es lo que me lleva al tener. Pero cuando ya me sació, solamente bendigo, porque es la manera correcta de hacerlo. Y por eso después de comer el pan que sustenta el cuerpo, pues nos da el consejo, esta instrucción: comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios, porque te sació con abundancia y sobreabundancia. Entonces hay que reprogramar ese subconsciente y enseñarle al cuerpo que no necesitas el pasado para vivir. No requiere razones para reír. Eres la misma razón, y por eso cuando nos reímos de todo, pues aparece el hijo de la promesa. Yizar traduce risas. Como decía una revista muy conocida, la risa remedio infalible. Entonces, te acordarás de las cosas que pasaron y te reirás. ¿Cuándo te ríes de lo que te pasó? Cuando sabes que eso que te pasó era simplemente un engaño, una distracción. Porque la realidad la generas tú mismo en tu propio, en tu estado de ser interior. Entonces, si hay compromiso de vivir en gratitud, las consecuencias de esa gratitud, todas las cosas buenas llegan a ti. Y por eso, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando nosotros vibramos en la frecuencia del agradecimiento por todo y declaramos que somos abundancia, aunque estemos en medio de las dificultades, y que recibimos esa abundancia y que la merecemos, ahora, entonces no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Elohim. Entonces sale de nuestra vientre, de nuestra boca, una palabra de poder, una palabra de sanidad, una palabra de abundancia, una palabra de creatividad. Y eso es lo que se conoce como el maná. Por eso Yeshua dijo: yo soy el verbo, yo soy el verdadero maná. Porque maná quiere decir nota musical o cuerda que vibra, o frecuencia que vibra, y al vibrar esa frecuencia elevada genera luz, y cuando se genera esa luz viene el sonido, porque la luz y el sonido es lo que se conoce como el maná, el primer estado de la materia, o sea, antes de lo espiritual es el maná. Y luego viene lo espiritual, luego viene lo líquido, y luego primero lo gaseoso, luego lo líquido y luego lo material. Entonces, si nos devolvemos a la antimateria, pues lo material es lo físico, y si le ponemos el fuego se vuelve líquido, y si le seguimos poniendo fuego se vuelve gas, y si le seguimos poniendo fuego se vuelve luz y sonido. Ese es el maná, y por eso es que es el principio. En el principio era el verbo, era la expresión, era la frecuencia con que vibras. Entonces debemos procurar de que nuestras palabras vibren en la frecuencia del amor, vibren en la frecuencia de la alegría, del gozo y del agradecimiento, para poder entender por qué después del desierto, que tuvo hambre, entonces el tentador le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Si te hace falta algo
si tienes carencia de algo, recuerda esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Elohim. Y de la boca del Elohim salió que tú eres a imagen y semejanza de él, y él es un creador, o sea que puedes crear sin dificultad, y nunca vamos a volver a generar o a crear hambre. Por eso dice: yo soy Yahweh, que te dio la capacidad de crear riqueza. No nos da riqueza, nos dio el poder para crearlas. Ahora, que las creamos de creatividad y las creamos de creencia, ya es nuestra responsabilidad. O sea que si el mundo bajo, lo que conoces como infierno, es vivir con miedo, pues el paraíso sería vivir seguro. Y por eso, ¿qué me cuesta sentir seguridad? Pues dejar de mirar lo externo y empezar a sentir esa certeza, esa seguridad, esa confianza. Y por eso concluye la porción de que de las consecuencias, que es que la tierra prometida no es como Egipto, donde esto regabas, solamente le sacabas el agua del Nilo y la tierra producía. La tierra prometida es tierra que depende de la lluvia que cae del cielo. Y hoy está cayendo lluvia abundante y sobreabundante, aunque veas verano, porque la cosecha está lista, porque está cayendo lluvia de bendiciones, de entendimiento, de sabiduría, y de certeza y de seguridad, de confiar en la fuente dadora de vida. Y así como los pájaros y las flores del campo, que no tienen graneros ni cosechan, pues se alimentan. Y por eso, ¿cómo te sentirías si ya lo tuvieras todo? ¿Cuándo me doy cuenta de que lo tengo todo? Sabiendo que tengo el poder creativo y que tengo el Todopoderoso. Me dio una mente para pensar y me dio una boca para hablar. Y por eso cada uno estamos en una realidad manifestada. Si tu realidad que manifiesta no te agrada, la puedes cambiar. Porque simplemente tu realidad no es el mundo físico es el reflejo. Y entonces, cuando quiero cambiar ese reflejo, pues no hay que cambiar el espejo, hay que cambiar lo que proyecto en ese espejo. O sea que tu realidad material no es aprender a manifestar lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos manifestando. Eso que ves fuera es lo que llevamos dentro. Y si lo que llevamos y lo que vemos afuera no nos agrada, es porque hay que vaciarnos de algo que llevamos dentro. Puede ser enfermedad, puede ser ruina, puede ser escasez, puede ser miedo, puede ser qué sé yo. Obviamente todos se originan a través de ese miedo. Es que nos acostumbramos a nuestro ser, que no es de acuerdo, nuestro ser es de acuerdo a lo que nos enseñaron, a la cultura, a los condicionamientos culturales, a la cultura y a la moda del lugar de donde creciste. Pero no somos de ese lugar, somos del mundo de la emanación. Cuando dice que soy colombiano, se manifestó allí, pero tú vienes de las mismas entrañas del Creador, vienes del amor, de la abundancia, de la creatividad. Ese es el verdadero ser, pero nos acostumbramos a un ser que no somos nosotros, y entonces decimos que somos americanos, que somos colombianos, que somos latinoamericanos. No, esas son las costumbres de donde nacimos, pero realmente todos somos del mundo de la emanación. Volver a ese Axilut, volver a ese mundo de la emanación y empezar a emanar amor, agradecimiento, paz, armonía, gozo, es nacer de nuevo. Y por eso, si no nos damos cuenta de tu ser, de lo que está pasando, de lo que estás pensando, de ese yo contrario a lo que deseamos, pues nunca vamos a lograr ese deseo. Y si sentimos algo diferente a lo que deseas, pues no te sorprendas cuando veas en el mundo material algo que está reflejando tu estado de ser interior. Lo que está reflejando es lo que lleva en el interior, lo que está dentro de ti. Entonces, si le quitamos la atención al resultado final, de lo que quieres, de lo que deseas, y empezamos a agradecer porque ya lo tenemos, entonces estamos practicando un nuevo estado de ser. Esa es la era mesiánica, porque la mente limitada
es una programación de acuerdo a la cultura, gustos y modos. Pero la mente infinita vuelve al principio, es el programa original, porque esa mente infinita sabe que lo tiene todo. Entonces allí está el hombre carnal o el hombre espiritual. Y por eso solo elige vivir no desde lo que me dijeron, sino desde la conciencia de lo que soy. Y realmente lo que soy es un ser creador, un ser que nos dio la capacidad, el ser del ser, el rey de los reyes, el creador del universo, la fuente, el Abba, el Padre, nos dio la capacidad para crear riquezas. Esta es la semana de las riquezas, de la abundancia. Que lo practiques y que lo experimentes o no, está esto de acuerdo a tu decisión. Pero lo que está disponible en esta semana es el poder para hacer riquezas. Es alimentarnos de ese maná que nos permite darnos cuenta que somos el ser. Y si lo quieres llamar oportunidad para crecer o solo dificultades y problemas, eso es el ser, de acuerdo a lo que elijas. Entonces, si dejamos el miedo de ti mismo, somos todo, porque el miedo es un pensamiento negativo. Y entonces, ¿cómo me puedo habitar? ¿Cómo habitarme? Pues es sentir cada parte de mí y de lo que me rodea. Y allí empiezo a conquistar ese entorno. Y allí empiezo a habitar en esa habitación. Allí habito esa tierra. Porque tomo hábitos conforme las culturas y las costumbres que vienen del reino de los cielos. Y ese es el alimento, ese es el maná. No perderme en la mente con confusiones y seguir pensando que no tengo y que no hay y que está difícil y que si no tengo dinero no puedo hacer absolutamente nada. Pues es una idea que está perdiendo o haciéndote perder la fuerza espiritual generadora de vida. Lo que tu mente está pensando es solamente una idea. Entonces podemos cambiar la idea, le podemos poner una palabra correcta y entonces allí establecemos la conciencia de lo que somos. Podemos mirar la idea que se convirtió en pensamiento, esa idea que habitamos y que habita en nosotros desde la conciencia, la puedes ver sin esfuerzo. Y por eso mirar lo que piensas. Si piensas que no puedes, pues saca ese no y colócale un sí. Hasta que no veamos la abundancia en ti. Y entonces seguimos deseando manifestar. Y nos transformamos en lo que realmente somos. Por eso, pues no se trata de que esta semana es la semana de las consecuencias. Claro que sí. Se trata de que vivamos y que recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, y que el Todopoderoso nos dice que cuando consigas riquezas, cuando te vaya bien, cuando prosperes, no diga que fuiste tu mano y tu poder, sino yo Yahweh, ese estado de ser, es un mundo superior, yo Yahweh, emanación, creación, formación y acción, que te di la capacidad para crear, poder creativo, para crear riquezas. O sea que, por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 49, en ese nivel de la palabra materializada, que será quitado el botín al valiente y será rescatado el cautivo del tirano. Pero así dice Yahweh, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y su sangre, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá tu nombre, que yo Yahweh soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Bojerdor, buena mañana, y Leitradot, nos vemos luego.